Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos al análisis del Pocophone Poco X3 Pro. Uno de los teléfonos más esperados. Te dejamos la tarjetita, ya hicimos el unboxing, ahí te contábamos los detalles principales, algunas características, alguna pequeña comparativa con sus hermanos, pero ya ha pasado el tiempo necesario para poder probarlo al 100%, para haber recibido una actualización de software también importante. Así que nada, muy atento, vamos a decirte si es la mejor opción en la gama media o no. Comenzamos por el apartado estético, por el apartado del diseño de este Poco X3 Pro, y es uno de los aspectos que me han gustado en algunos detalles, pero que también te digo que es uno de los puntos más débiles de este teléfono. En algo tenía que fallar, lógicamente, ya veremos que el precio al final justifica muchísimas cosas. El diseño es prácticamente igual a lo que ya teníamos la versión X3 NFC, variando ligeramente dimensiones y sobre todo paleta de colores. Está disponible en azul, en negro y en este acabado bronce, que tiene un acabado muy particular, diferentes destellos, diferentes texturas para la parte trasera. Eso sí, en todos ellos con muchísima predominancia el logotipo de Poco y además un módulo trasero que ya conocíamos de otros teléfonos del fabricante. Poco con un módulo especie cuadrado, circular en la parte trasera con bastante personalidad. Os decía que una de las cosas que menos me ha gustado del Poco X3 Pro y que debes tener tú muy en cuenta son las dimensiones. Es un teléfono muy grande, pero sobre todo es un teléfono excesivamente pesado. ¿Está justificado por la batería? Sí, pero aún así debes saber que es un ladrillico. 16,5 centímetros de alto, 9,4 milímetros de grosor, como veis bastante gordito y sobre todo 215 gramos. Tenlo en cuenta que no es un teléfono liviano, no es un teléfono muy ergonómico, es algo que no debemos pasar por alto. Por lo demás, tenemos resistencia a salpicaduras IP53, lo cual desde aquí siempre agradecemos, sobre todo en teléfonos tan económicos, está muy bien. Más cositas, viene súper completo, evidentemente. ¿Por qué? Tiene doble altavoz, tiene jack de 3,5, tiene sensor infrarrojos, tiene LED de notificaciones, tiene hasta radio. Hostia, es que tiene todo este Poco X3 Pro, que lo cual está guay. Si antes os he dicho y le tira de las orejas, porque es un teléfono muy grande, muy pesado, por lo menos han sabido aprovechar el espacio metiéndole absolutamente de todo. Cositas que tenemos que tener en cuenta, y es que en la parte frontal tenemos unos marcos de pantalla, algo gorditos, pero otra vez contextualizados con el precio, no está nada mal, y tenemos un agujero en pantalla en la parte central, agujero que alberga un reconocimiento facial que funciona bastante bien sin ningún tipo de problema, y un lector de huellas en el lateral. Un lector que es el mismo que teníamos en generaciones anteriores, es un panel IPS, no tenemos lector de huellas en el display y un lector de huellas que funciona bastante bien. Y aquí destacar que el lector no es el mismo que la nueva generación, por ejemplo, en el Redmi Note 10 Pro, el cual compararemos más adelante, en el cual hay bastantes diferencias. No es el mismo, sino este lector con una especie de hendidura que ya pudimos ver en otras generaciones, Poco más que contaros, un teléfono bonito, un teléfono con un acabado bastante particular, pero vuelvo a incidir, es un teléfono muy grande y muy pesado. Llegamos al apartado del hardware y este es el punto más positivo que tiene este Poco X3 Pro. Y si alguien me preguntara, oye Carlos, ¿cómo catalogarías este teléfono? ¿Qué nombre le pondrías? Es un teléfono pensado para jugar y seguramente si te compras este teléfono debes tener muy en cuenta que para ti lo primordial es jugar a la máxima calidad posible, ultra, sin gastarte demasiado dinero, porque este es el punto más fuerte que tiene este teléfono. ¿Y por qué? Porque tiene el mejor procesador 4G del mercado. Snapdragon 860, 6 GB de RAM y 128, 8 de RAM y 256. Vais a poder ampliarlo con tarjetas microSD y con tecnologías que no está nada mal, teniendo en cuenta lo que vamos a pagar del dispositivo. Tecnología RAM DDR4, un poquito más estándar, pero lo que no es habitual es la UFS 3.1 que utiliza en este caso este dispositivo. Los juegos, ¿cómo funcionan? De maravilla, espectacular y prácticamente al mismo nivel que un teléfono de 800, 900, 1000 euros, a nivel de rendimiento puro y duro en jugabilidad. Ahora bien, si me preguntáis, oye Carlos, para aplicaciones, para Instagram, para abrir la cámara, para moverme en la interfaz, ¿voy a notarlo? No, no lo vas a notar. O sea, y esto debes tener muy en cuenta. Por eso mi énfasis en la jugabilidad. Si no vas a jugar, seguramente otros teléfonos de la competencia o dentro de la propia Xiaomi van a tener mejor pantalla, mejor cámara, mejor diseño.
Pero eso sí, repito, oye Carlos, para mí importante, jugabilidad extrema, estoy todo el día, necesito una batería masiva, adelante, el Poco X3 Pro es tu teléfono. Y hablo de la batería y es el siguiente punto, y también será un punto positivo de este teléfono. Os he dicho, es un teléfono muy grande, pero con una batería gigante, 5160 mAh, con el cargador que viene incluido en la caja de 33 vatios. Si os digo que la potencia seguramente sea su punto positivo, el siguiente será la batería. Con esto, día y medio de batería, sobrao. Usuario exigente, sobrao. No vais a tener ningún tipo de problema. Y una persona con unas pretensiones no tan elevadas, en el apartado del rendimiento puro y duro, va a poder hacer casi 2 días de uso. Este es el típico teléfono, se lo doy a mi hermana y pasan 2 días y no lo carga. Y le haría 10 horas de pantalla, seguro. ¿Vale? O sea, quiero que os quede muy claro cuál es el punto fuerte de este teléfono, dónde flaquea, y este es su core. Por lo demás, NFC, Bluetooth 5.0 y es un teléfono que no tiene 5G. Debéis tenerlo en cuenta. Hablemos del apartado del software, y es que en este caso tenemos Android 11, pero con MIUI 12 for Poco. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos una capa de personalización que ya conocemos, una capa prácticamente calcada a MIUI, pero un poquito más minimalista. Ya sabéis, tenemos un box de aplicaciones dividido, un pequeño lavadito de cara, pero en esencia tenemos MIUI. Poco, ya sabéis, que le mete algún detalle por su parte, pero en esencia tenemos prácticamente la misma experiencia. Algo más plana, algo más minimalista, a mí me gusta muchísimo. Y en términos de rendimiento, en términos de fluidez, no hemos notado nada fuera de lo normal. Repito, hemos recibido una actualización importante recientemente. Y digo esto porque ya sabéis que Xiaomi últimamente en algunos usuarios está dando algunos quebraderos de cabeza, algunas aplicaciones que han dado fallos. En nuestro caso el rendimiento ha sido el esperado y el normal. También el rendimiento por el hardware que tiene ayuda, pero ya sabéis, la versión de Poco en este caso para este teléfono. Vamos a empezar ya con los apartados multimedia, porque ahora puede que te hagas la gran pregunta. Bueno, este tío de topes de gama se ha puesto muy pesado con la batería y el rendimiento puro y duro. ¿Qué nos encontraremos con lo multimedia? Porque seguramente habrán tenido que recortar. Veremos cuánto. Pantalla muy grande, 6,67 pulgadas, panel IPS, resolución Full HD y en este caso nos encontramos con 120 Hz de muestreo. Vamos a poder seleccionar si queremos menos tasa de refresco. Sinceramente, con la batería que tenemos no lo recomiendo. Yo os recomiendo que vayáis a full todo el rato porque tendréis batería más que suficiente y disfrutaréis sobre todo de una de las principales virtudes, que es la fluidez, en este caso que tenemos en el muestreo de la pantalla, y también la respuesta táctil para poder jugar. Además es compatible con HDR10, Gorilla Glass 6, la verdad que numéricamente tenemos la pantalla acorde a lo que vamos a pagar al dispositivo. Eso sí, tenemos una pantalla de 450 nits y antes os hacía referencia al Redmi Note 10 o a otros teléfonos de Xiaomi que van a salir. La pantalla está muy bien, la verdad que no tenemos absolutamente nada que reprocharle. Eso sí, hay teléfonos de Xiaomi que cuestan casi lo mismo con mejor pantalla, sin duda. Y cuando nos fijamos en los niveles de brillo, lo podemos apreciar. Ya os digo, un teléfono pensado más en la potencia bruta que en las capacidades multimedia. Aún así, no va a decepcionar absolutamente a nadie. Tenemos unos marcos de pantalla algo más aprovechables y ya os digo, mi único pero que podría ponerle quizá sería un mayor nivel de brillo. Ya veréis algunas comparativas en las cuales lo enfrentamos de forma directa, pero bueno, aquí ya sabéis, grabamos vídeos dentro, grabamos vídeos en exterior para que veas qué tal se visualiza y la pantalla está muy bien, solo que lo sepáis. Apartado del audio, pues oye, muy buena experiencia, es un altavoz que se escucha bastante bien, bastante potente, que es lo más que le podemos pedir a un teléfono de estas características. Doble altavoz, mantiene el jack de 3,5 y te dejamos un pequeño tráiler para que lo escuches. Not working. It's been sitting here collecting dust since before the Sahara was a desert. Before the Sahara was a desert. Let's just say you do your best thinking when you're not thinking at all. All right, now hold still. Hey, what are you doing? Bueno, pues vamos allá, ya estamos aquí de vuelta y vamos a ver qué nos ofrecen las cámaras traseras de este Poco X3 Pro. Tenemos una configuración de 4 cámaras. Sensor principal, 48. Angular, 8 megapíxeles. Macro y profundidad de 2 megapíxeles que ya veremos que pueden ser más o menos testimoniales. Una configuración parecida, que no igual, a la del Poco X3 NFC. Valoración. Tenemos una cámara bastante competente. La verdad que tenemos una cámara acorde a lo que estábamos esperando. Sí, es el sensor de 48 megapíxeles que Xiaomi viene utilizando
desde tiempos inmemoriales. Y el resultado que tenemos pues es bastante parecido. Tenemos un procesado bastante interesante, tenemos un HDR digno, otra vez teniendo en cuenta que es un teléfono de alrededor 250 euros. Me recuerda muchísimo a las fotografías de un Redmi Note 9S. Un rendimiento parecido a otros teléfonos del fabricante Poco. Tenemos el típico comportamiento y el típico procesado y optimización de color de un teléfono de Xiaomi. Por ejemplo, tenemos un angular que nos ha gustado bastante en el comportamiento diurno. Sí que es cierto que el angular, cuando baja las condiciones de luz, cuando hacemos una fotografía en gran angular de noche, baja estrepitosamente, pero como le pasa a este y prácticamente a cualquier teléfono. De noche sí que es verdad que nos encontramos un rendimiento algo peor que alternativas un poquito más caras, pero os digo, no me voy a alargar porque tenemos un comportamiento adecuado. Teniendo en cuenta el teléfono que es, creo que es una cámara de 8 en el segmento de la gama media, lo cual no está nada mal. Más cosas a tener en cuenta, tenemos vídeo 4K 30 frames, 1080-60, no graba nada mal este Poco X3 Pro, sin ser su punto fuerte, sin ser el factor diferencial de este teléfono. Tenemos un vídeo bastante apañado. Así que como veis, luego tenemos la interfaz, diferentes modos de grabación por parte de Poco / Xiaomi que nos encontramos en la propia interfaz. Así que en líneas generales tenemos una cámara acorde a lo que vamos a pagar. Si quieres unas mejores fotografías, cómprate un Redmi Note 10 Pro, tenlo muy claro. Pero aquí estamos nosotros para enseñaros algunas fotografías estándar y que veáis el comportamiento y no está nada mal. Hablemos del selfie, también bastante correcto, un selfie con bastante resolución. Tenemos 20 megapíxeles para la cámara frontal y os dejamos unos cuantos ejemplos para que vosotros tengáis la máxima información en contraluz, en baja luminosidad, de día, en condiciones de interior, de exterior, para que tú sepas perfectamente qué tal hace las fotografías este Poco X3 Pro. Pues bien, amigos, amigas, llega el momento de hablar ya del apartado económico. Vamos a ir finalizando, vamos a apretar el acelerador y vamos a finalizar esta review de uno de los teléfonos más interesantes del año. Así que el precio de este X3 Pro, que por cierto lo vais a poder comprar en la página oficial de Poco, ya no en la página oficial de Xiaomi, ahora en www.po.co/es, ahí se podrá comprar, y también en Amazon. Os dejaremos un enlace aquí debajo, que lo sepáis, que ahora se vende en otro sitio porque Pocophone y Xiaomi ahora son dos marcas en teoría independientes. Pues bien, ¿cuánto cuesta? Lo voy a mirar. 6 GB y 128, 249, y la versión de 8 GB y 256, 299 euros. Vamos a meterle el sello de recomendado a este Poco X3 Pro. Por supuesto que le vamos a meter el sello de recomendado. Y no voy a seleccionar puntos positivos y puntos negativos, vamos a hacer una reflexión y queda muy claro, porque creo que he sido muy vehemente y me he puesto un poco farruco, depende de qué apartados, para que os quede muy claro cuáles son los puntos fuertes. Este teléfono es un poco un Xiaomi más, quiero decir. Sigue teniendo una relación calidad-precio excelente, acojonante. Pero en este caso su foco está clarísimo. Este teléfono está pensado sobre todo para la gente que quiera jugar al máximo nivel, que quiera llevar el teléfono al límite. Porque en las tareas del día a día no vais a notar demasiado esas diferencias, pero en el apartado de la jugabilidad es una bestia. Por 249 euros tener ese superprocesador, ese rendimiento bruto, es espectacular. Y le viene acompañado de una batería y una carga rápida muy buena, teniendo en cuenta lo que cuesta el dispositivo. Por otra parte, si tú buscas un teléfono más bonito, un teléfono con quizá mejor pantalla y un teléfono con mejor fotografía, dentro del propio Xiaomi hay alternativas que sinceramente me parecen mejores. Así que ten muy claro, ¿vas a jugar y necesitas mucha batería? Adelante, cómprate el Poco X3 Pro, que no te va a decepcionar en absoluto. Así que nada, chicos, un abrazo muy grande, esperamos de corazón que te haya gustado mucho este vídeo, sobre todo que haya servido para que te quede muy claro lo mejor, lo peor de este dispositivo, porque venimos aquí con la intención de hacerte la vida un poquito más fácil, de darte la máxima información para que tú, cuando quieras comprarte un teléfono, sepas que en topes de gama tendrás toda la información más relevante. Así que nada, chicos, un abrazo muy grande, yo me despido y nos vemos muy pronto aquí en Topes de Gama. Adiós.